Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de álgebra lineal. Estamos en los primeros temas del curso de álgebra lineal. Vamos a demostrar qué es un espacio vectorial. En el primer video, la primera clase, definimos qué era un espacio vectorial. Dijimos que se deben cumplir 10 propiedades, 5 propiedades para la operación suma, la operación interna, y 5 propiedades con la multiplicación de un escalar que se conoce como operación externa. Entonces los polinomios de grado n o a lo sumo de grado n son polinomios de esta forma. ¿Qué es el grado? El grado es el máximo exponente que tiene. Entonces, si tenemos polinomios de tercer grado, entonces aquí vamos a ver exponente 3, exponente 2, exponente 1, sin exponente. Y a su n menos 1, o b sub n o c sub n son números reales, cualesquiera. Que algo es un espacio, para demostrar que un conjunto es o no es un espacio vectorial, se requiere que usted defina 3 elementos de ese conjunto. Deben haber al menos 3 elementos. Yo definí esos 3. P sub n, Q sub n, R sub n. Lo primero, vamos a definir la suma. Vamos a darnos cuenta, y la primera propiedad dice, bueno, verifique que se cumpla la propiedad clausurativa. Es decir, que si usted suma 2 vectores o 2 elementos de ese conjunto, porque no son vectores hasta que yo pueda estar seguro que es un espacio vectorial. Sume 2 elementos de ese conjunto y verifique si la suma, si ese vector suma, pertenece al conjunto. Entonces vamos a sumar. Entonces, este es Pn, lo tengo acá en paréntesis, igualito acá, más el vector Qn, que es el que tengo acá, que son polinomios de grado n. ¿Cómo se suman polinomios? Sumamos términos semejantes. ¿Cuándo los términos son semejantes? Cuando tienen la misma parte literal y el mismo exponente. X sub n con X sub n, X sub n menos 1 con X sub n menos 1 y así sucesivamente el término independiente con el término independiente. Si yo sumo esos dos que son números reales, obtengo un número real que multiplica a X sub n. Si sumo estos dos, tengo otro número real que multiplica a X sub n menos 1. Y así sucesivamente, si sumo estos dos que no tienen parte literal, obtengo otro número real. Y me doy cuenta que esto es un polinomio de a lo sumo grado n. Entonces cumple la primera propiedad, primera de 10 propiedades. La segunda, vamos a verificar si se cumple la propiedad conmutativa, es decir, sumar P sub n más Q sub n es lo mismo que tener Q sub n más P sub n. Ya tengo el vector suma acá, entonces ya ahorro paso. P sub n más Q sub n es este vector que veo acá, que es este, la suma de dos polinomios. Como lo que veo en paréntesis son suma de números reales, los números reales como campo cumplen la propiedad conmutativa para la suma. Es decir, que a sub n más b sub n es lo mismo que tener b sub n más a sub n. Lo mismo con este. A sub n menos 1 más b sub n menos 1 es lo mismo que tener b sub n menos 1 más a sub n menos 1. Para cada paréntesis que está multiplicando a la letra, yo invierto esa suma, incluyendo hasta el último término, el término independiente. Después aplico propiedad distributiva, entonces b sub n por x sub n. Entro a multiplicar la parte literal. X sub n por a sub n. Y así sucesivamente también lo hago con este. X elevado a la n menos 1 multiplicado por b sub n menos 1 más x elevado a la n menos 1 multiplicado por a sub n menos 1. Y como eso es suma de polinomios, yo puedo ir separando. Voy a tener primero todos los de b sub n. Y aparte voy a tener todos los de a sub n. Eso se puede hacer porque es suma de polinomios. Pero noto que de aquí hasta acá es el polinomio q sub n. Y que de aquí hasta acá es el polinomio p sub n. Por lo tanto, acabamos de demostrar que los polinomios de grado n o a lo sumo de grado n para la suma cumplen la propiedad conmutativa. Vamos a verificar la propiedad asociativa. Para eso necesito 3 vectores. P sub n más Q sub n en paréntesis más R sub n. Tengo que llegar a esto, que la suma del primero y del segundo vector más un tercer vector es igual
a tener la suma del segundo vector más el tercer vector sumado con el primer vector. P sub n más Q sub n fue lo que acabamos de hacer. Esa suma yo ya la tengo. Es esto. Para que no quede tan largo. Y R sub n ya lo habíamos definido al comienzo como S sub n que multiplica por x a la n más S sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1 más sucesivamente más C sub 0, que es el término independiente. ¿Cómo se suman polinomios? Términos semejantes con términos semejantes. Es decir, este que tiene x a la n se suma con este que tiene x a la n. Entonces quedaría a sub n más b sub n más s sub n. Lo mismo pasa con este. Este señor es semejante con este, porque tienen x elevado a la n menos 1. Entonces queda este más este más este, como se ve acá. Sucesivamente sigo así. ¿Hasta dónde llego? Entonces, es el término independiente que no tiene letras. A sub 0 más b sub 0 se suma con el término independiente que es c sub 0, como se ve acá. Ahora, como lo que está en paréntesis son números reales y los números reales cumplen la propiedad asociativa, entonces yo los puedo asociar. Voy a asociar segundo y tercero en cada paréntesis, segundo y tercero. Y aplico propiedad distributiva, x a la n por a sub n más, eso lo dejo quieto, b sub n más s sub n por x a la n. Lo mismo acá, x elevado a la n menos 1 por a sub n menos 1 más, esto un solo paréntesis, multiplicado por x elevado a la n menos 1. Estoy aplicando propiedad distributiva que está definido para la multiplicación de monomios por números reales. Más sucesivamente más, y este a sub 0 lo saco aparte. Ahora, lo que está por fuera, si lo miramos con lo que está arriba definido, sabemos que es el polinomio P sub n. Y eso que está en paréntesis, si lo pienso un rato, es la suma del polinomio Q sub n más Rn. Entonces ya pude demostrar la propiedad asociativa. Llevo 3 de 10 propiedades. Elemento neutro. Tengo que probar que ese conjunto tiene elemento neutro. Y lo tiene. Vamos a definir un polinomio Rn. O aquí pude haber colocado otra letra más bien, porque esto que yo veo acá es un polinomio. 0 por x a la n más 0 por x a la n menos 1 más sucesivamente 0. Y este polinomio sumado con cualquier polinomio del espacio vectorial de los polinomios de alosumo grado n me origina el mismo polinomio. Es decir, este, llamémoslo t, para que no me confunda con el otro. Este tn con pn me va a dar el polinomio pn. Simple, porque cuando yo suma el coeficiente de este polinomio con 0, pues me va a dar el mismo coeficiente. Lo mismo va a pasar con el que sigue, con el que sigue. Tn sumado con el polinomio qn, exactamente la misma historia. Entonces sí tiene elemento neutro, que es este. El inverso aditivo, quinta y última propiedad para la operación suma. Para todo polinomio Rn, cualquier polinomio de grado a lo sumo n, yo puedo tener su inverso aditivo. ¿Cómo? Cambiándole los signos. A veces cuando vemos esto pensamos de que todos tienen que ser positivos. No, simplemente es un polinomio, se coloca más por definición, pero acá pueden haber menos. Y el inverso aditivo a veces pensamos de que todos tienen que ser negativos. No, esto lo que significa es que tiene el signo opuesto a este. Si este por ejemplo es más, este va a ser menos. Si este es menos, este va a ser más. Cuando yo sume estos dos números que tienen el mismo valor absoluto pero signos diferentes, pues me va a dar 0. Y me va a dar como suma el elemento neutro, que es lo que yo estoy buscando como inverso aditivo. Por ejemplo, si este fuera 3x a la 2, entonces sería menos 3x a la 2. 3 menos 3 daría 0, entonces sería 0 por x a la 2. Si este fuera menos 5x, entonces sería más 5x y la suma me daría 0x. Y si el término independiente fuera 2, este sería menos 2. Entonces todo polinomio de alosumo grado n tiene su inverso aditivo. Ya sabemos que tiene las 5 propiedades para la suma. Ahora vamos por la multiplicación por un escalar. Entonces ya tenemos que tomar elementos de otro conjunto que cumpla propiedades de campo. En nuestro curso de álgebra lineal vamos a tomar el campo de los números reales. Entonces para todo número alfa que pertenezca a los reales, multiplico alfa por
el polinomio Rn. ¿Cómo se define la multiplicación? Ese alfa multiplica todos los coeficientes a todos los coeficientes del polinomio. Y me doy cuenta que esto es un polinomio de a lo sumo grado n. Entonces cumple la propiedad clausurativa. Si cojo un número real y lo multiplico por un polinomio, obtengo otro polinomio de a lo sumo grado n. Séptima propiedad. Para todo alfa que pertenezca a los reales, y yo tengo el vector suma del polinomio Pn y Qn, que es este, que ya lo habíamos hecho arriba, voy a multiplicar por alfa al vector suma. ¿Cómo se multiplica por el vector alfa? Entonces alfa entra a multiplicar a cada uno de los escalares, de los coeficientes numéricos del polinomio. Pero como es alfa, un número real, multiplicando a la suma de los números reales, cumple la propiedad distributiva. Entonces sería alfa por el primero a su n, alfa por b sub n, eso que multiplica a x a la n, más alfa que multiplica a este y a este. Así con cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros vimos polinomios en el colegio, vimos de que este monomio, este x a la n, puede entrar a multiplicar, cumple la propiedad distributiva. Entonces multiplica a este, multiplica a alfa b sub n, lo mismo pasa en el segundo, es decir, la parte literal entra a multiplicar. ¿Qué hacemos después? Voy a dejar los que tengan a sub n a un lado. Entonces, este con este, porque es que tienen ese coeficiente a, con el otro y con el otro, y me doy cuenta que este de acá, con este de acá, es decir, yo voy sumando el de la posición 1, 3, 5 y así, y sumo las posiciones impares aparte, me doy cuenta que es el polinomio alfa veces p sub n, y si sumo los de la posición par aparte, el segundo que veo acá, el cuarto, el sexto y así, voy a obtener el polinomio alfa veces q sub n. Y ya pude probar la propiedad distributiva de la suma de dos vectores con respecto a un escalar. Octava propiedad. Si yo tengo dos números reales cualesquiera que multiplica al vector p sub n. Entonces, aquí lo que vamos a demostrar es la propiedad distributiva con respecto a la suma de escalares. Entonces, ¿qué es el vector p sub n? El que tenemos acá, que ya habíamos definido al comienzo. Y esto es un escalar, un número real. ¿Cómo se multiplican reales por polinomios? Multiplica cada coeficiente numérico, como lo veo acá. Multiplica el primero, al segundo, y así hasta el último término. Pero estos son números reales. Entonces, a sub n multiplica alfa, a sub n multiplica beta. Propiedad distributiva de la multiplicación de un número real con respecto a la suma de dos reales. Esa misma propiedad se aplica en el segundo término, en el tercero, hasta el último. Como yo veo aquí que hay una parte literal, que es un monomio, nosotros vimos multiplicación por monomios. Este monomio entra a multiplicar a cada uno de ellos, propiedad distributiva. Queda x sub n, que multiplica a alfa por a sub n, x a la n, que multiplica a beta por a sub n, lo mismo en el segundo y así sucesivamente. Si sumo las posiciones impares, es decir, si sumo todos los que tengan alfa, primera, tercera, quinta y así, todos los que tengan alfa, obtengo el polinomio alfa veces p sub n. Si sumo los que tienen posición par, el segundo, el cuarto, el sexto y así sucesivamente, tengo beta veces p sub n. Entonces ya demostré la propiedad distributiva con respecto a la suma de dos números reales. Me faltan las dos últimas propiedades. Para todo alfa y beta que pertenezca a los números reales, yo voy a tener esto. Alfa veces el vector, beta veces el polinomio a la suma de grado n. Notemos que se multiplicó beta por el polinomio p sub n. Entonces beta por a sub n x a la n más beta por a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1 más sucesivamente más beta por a sub 0.
Pero si yo tengo esto, yo vi en polinomios que yo podía sacar factor común o el proceso inverso de la propiedad distributiva. Es decir, yo puedo dividir todo este polinomio por beta y lo pongo acá afuera. Y es exactamente lo mismo. Entonces, si yo tengo beta acá afuera, multiplicando con alfa, yo puedo multiplicar alfa por beta porque son dos números reales que están multiplicando un polinomio. Entonces yo puedo multiplicar los dos para tener un solo número real, que sería el producto de alfa y beta. Entonces ya pude probar que alfa veces el vector beta veces beta es igual a alfa beta veces el vector P sub n. Última propiedad. Probar que cualquier polinomio del espacio vectorial multiplicado por 1 origina el mismo vector. Aquí lo vemos. 1 por P sub n. ¿Y quién es P sub n? Este vector. ¿Cómo se hace eso? El 1 multiplica cada uno de los coeficientes. Y si multiplico a 1 por cada uno de los coeficientes, pues obtengo el mismo coeficiente numérico. Es decir, voy a obtener el mismo vector. 1 por A sub n da A sub n. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Y te agradecería mucho si me regalaras un like. Muchas gracias.